Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite un día muy hermoso, ¿no? Realmente ese día con mucho sol y donde muchos papás también pudieron festejar el Día del Padre y mandarles un saludo y un abrazo a cada uno. También a aquellos padres que aún todavía no, pero Dios permitirá así. Y realmente es una gracia el poder estar aquí y escuchar la palabra de nuestro único Padre que es Dios. Solamente por Él hemos recibido la salvación, por Jesucristo, el cual murió en la cruz, y podemos avanzar de esa manera. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos recibido por su sangre preciosa la salvación. Solo por ese amor el cual nuestro Padre Dios tuvo hacia nosotros y dio a su Hijo unigénito. Y todo aquel que cree en Él, en la obra la cual Él hizo, puede recibir la vida eterna. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 169. Himno 169, yo escuché. Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró fervientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, es
está en mi corazón. Yo escuché que Josué tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que Job padeció aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con su fuerza él venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. La palabra nunca muere, y la palabra nos enseña a través de sus siervos cómo Él trabajó con cada uno de ellos. Así como con Noé, con David, con Daniel, con Moisés, con Josué, con Job, Jonás y Sansón. Así y muchos más. Dios nos enseña nuestro verdadero corazón. Y aunque haya aflicción o situación, Él siempre vence. Él siempre logra en la batalla. Por eso es muy necesario el poder leer sus santas escrituras para así comprender acerca de nuestro corazón, y que Él sabe más de nosotros que lo que nosotros mismos lo sabemos. Siguiendo esa guía podemos avanzar. Siguiendo a Jesucristo podemos ser más que vencedores. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Jesucristo murió en la cruz, pero ha cargado todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, y resucitó para mostrarnos que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Así también como resucitó a Lázaro y pudo mostrar su potestad. En realidad solamente hay la única respuesta en nuestro Señor Jesucristo, la verdad la cual Él quiere mostrarnos. Y siempre confiados en Él, ante cualquier dificultad, sea deuda o enfermedad, situación, aflicción,
Él logrará avanzar. Nosotros solamente podemos dar ese testimonio de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, de cómo Él quiere mostrarnos su gloria, porque toda situación es para ver la gloria de nuestro Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. El amor de Jesucristo hacia nosotros es admirable, como dice esta alabanza. Por ese amor, Él fue hacia la cruz. Él, siendo justo, santo y perfecto, nos ha dado ese nombre también a nosotros, de ser justos, de ser santos, de ser perfectos, y podernos presentar con ese corazón, con esa sangre preciosa la cual cubre nuestro ser desde todo nuestro ser y nos permite ver hacia el Padre. Solamente por Jesucristo hemos recibido la salvación y realmente por esa gloria la cual Él nos ha mostrado. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 87. Himno número 87, oh, cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó por amor de su nombre. Alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo. El primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo.
Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo, con su sangre preciosa, Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, pues el primero me amó. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche por este servicio de oración. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite, y por su gracia, misericordia, Señor. Usted nos salvó un día, Señor, nos trasladó de las tinieblas a la luz, Dios Padre. Señor, por eso le agradecemos. Y esta noche también usted nos trae para escuchar su palabra. Y Dios Padre, queremos pedirle, Señor, esta noche, por favor, usted pueda darnos siempre esas cosas son tuyas. Y conforme a esa palabra, Señor, también nosotros queremos pedirle, Señor, que usted pueda darnos, Señor, el lugar para la iglesia. Así también, Señor, por favor, ayude, Señor, en el régimen penitenciario. Sus siervos están anunciando su palabra, Dios Padre, así también en las actividades con los voluntarios. Dios Padre, usted está trabajando mucho, Señor, y también usted ya salvó a muchos jóvenes, Señor, en este campamento. Por eso estamos agradecidos, Dios Padre. Señor, también pedirle por los hermanos, usted bendiga siempre a ellos, Señor. También usted acuérdese, Señor, de que los hermanos tienen dificultad, algunos en enfermedad, Señor, pero usted dará su palabra, Señor, y también consolará su corazón, Dios Padre. Señor, sigue esta noche, Señor, todo esto queremos pedirle, Señor, usted pueda darnos su gracia esta noche a través de su siervo. Y todo esto, Señor, le agradecemos y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Hermanos, esta noche a continuación tenemos el tiempo de testimonios. ¿Algún hermano o hermana quiere compartir su testimonio esta noche? Y hoy es como un día especial, ¿no?, para los padres. Es 19 de marzo, donde también se recuerda, ¿no? Yo quisiera compartir una palabra. Podemos buscar en Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, verso 10. Realmente crecí al lado de mi tío. Aunque primero me recogió el hermano de mi padre, y un poco él tomaba mucho, ¿no? Por esa razón nosotros no vivíamos bien. Pero posteriormente su hermano de mi mamá, con él crecimos. Él nos recogió, también nos dio un techo.
comida, ¿no? Hasta que crecimos. Y así yo podía recordar también esta parte, cómo Dios trabajó. Y aunque no tuvimos, ¿no?, un padre, una madre, pero Dios todo lo hizo, dice, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, así. Yo recuerdo, ¿no?, algunas palabras de mi tío. Siempre ustedes deben recordar también, ¿no?, como su papá siempre algo le decía durante todo ese tiempo que yo he vivido con mi tío, ¿no? Una de las palabras que decía él es: no importa si estás o no tienes una buena ropa o esté remendado, porque antes las ropas se volvían a costurar cuando se rompía las rodillas, así. Entonces, no importa, sí, pero tiene que estar bien limpio, sí, decía. Siempre repetí eso. Y otra palabra, ¿no?, que también recuerdo, cuando nosotros estábamos por ahí sin hacer nada, ¿no? Una de sus palabras decía, ¿no?, así, una palabra que él siempre repetía era: estás de balde, así. Es como decir, es una palabra que no estás haciendo nada, así, eso significa, ¿no? Es sus palabras, ¿no? Yo recuerdo. Pero lamentablemente ese tiempo ya no está con nosotros, ¿no? Solo mi tía está. Que mi tía ya está un poco ya, y tiene buenos años, entonces, pero Dios le tiene. Y ese tiempo también ella está un poco, ya ve doble, dices, por el estrés, por la preocupación de sus hijos, así. Pero pedimos a Dios, ¿no?, para que también Dios pueda, porque Dios, según la palabra, dice que vino aquí a abrir los ojos de los ciegos, así. Eso podía también yo tener esa palabra en mi corazón. ¿Algún hermano, hermana quiere compartir su testimonio esta noche? Adelante, hermano. Hola. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Sí, mi nombre es Hernán. Yo vengo de Cochabamba, de la iglesia, ¿no?, de Cochabamba, sí. Yo quiero compartir un poco. Sí, primera vez que comparto aquí en La Paz, sí, mi testimonio. También así, ¿no? Estoy muy agradecido que Dios me permite llegar aquí, ¿no? Yo quiero leer una palabra que sale en San Mateo, capítulo 8. Versículo 8 también. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿no? Esta palabra, ¿no?, podía como escuchar, ¿no?, en el domingo cuando el pastor compartía, ¿no?, volvía a repetir cada vez, ¿no?, esta palabra, ¿no? Y aunque dentro de mí, ¿no?, no había como se puede decir, como querer aceptar, ¿no?, la palabra del Señor, así, ¿no? Porque solo miraba, ¿no?, como las dificultades, la situación, así, ¿no? Y por ejemplo, este tiempo, pastor como nos, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo es esta palabra? No. Nos ayudaba, ¿no?, para que saquemos la visa, así, ¿no? Así. Y aunque yo decía, ¿no?, si yo quiero sacar, ¿no?, pero por otra parte, no tengo yo nada, así, ¿no? Tampoco en el banco, nada, ¿no? Porque no deposito yo al banco, así, nada, ¿no? Sino todo está invertido en la tienda y en mi taller, así, ¿no? Y así, ¿no? Y por eso pensaba muchas cosas, así, ¿no? Pero el siervo cada día nos chincheaba, ¿no? Nos cosas, ¿no?, pinchaba así, ¿cuándo van a alistar? ¿Cuándo van a alistar? Así, ¿no? Y aunque mi esposa me decía, ¿no?, solo tú sacas, ¿sí?, ¿no?
Pero yo decía, ¿cómo voy yo solo así, no? Tengo que ir siempre con mi costilla, ¿no? A mi lado así. Y, y aunque el dinero no era problema, ¿no? Sino mi corazón no quería aceptar, ¿no? La guía del siervo, tampoco como aceptar a mi esposa tampoco, ¿no? Aunque dentro de mí yo no quería tanto así, ¿no? Pero mi esposa siempre me pinchaba así, ¿no? ¿Cuándo vamos a alistar así? Siervo nos está como nos pincha, ¿no? Nos ayuda así, ¿no? Aunque yo no sentía como decir, como algo como para mí así, ¿no? Pero realmente este tiempo el pastor siempre nos compartía, ¿no? La guía del siervo en la iglesia es mucho mejor, ¿no? Y da mucha felicidad a la familia, así nos decía, ¿no? Y cada vez escuchando eso podía como ver, ¿no? De verdad, yo también, ¿no? Debo de aprender, ¿no? Hasta ahora, cada día a veces, aunque no quiero, pero empiezo a doblegar, ¿no? Mi corazón así. Porque realmente a veces mi corazón muy terco, ¿no? Muy orgulloso no quiere doblegar, ¿no? Y delante de mi esposa peor, ¿no? Así. Pues a veces a mi esposa yo le digo chinchi así, ¿no? Porque a veces porque a ella le gusta hablar, ¿no? Le gusta mucho hablar así. Pero a mí no me gusta mucho hablar así, ¿no? Pero por ella a veces, aunque no me gusta, pero empiezo a hablar así, ¿no? A veces no quiero, a veces, pero realmente todo este tiempo que estoy con ella, ya 3 años estando casado y podía como aprender muchas cosas, ¿no? Con mi esposa, así, ¿no? También por la guía del siervo, así, ¿no? Este tiempo también el siervo como me empujaba, así, ¿no? Para que pueda como anunciar el evangelio, yendo a la cárcel, también así como hacer la célula, ¿no? Así, aunque dentro de mi corazón siempre tenía el miedo, ¿no? De compartir, cómo compartir, así, ¿no? Aunque sí, la palabra lo tengo en mi corazón, ¿no? Pero tenía ese miedo así, ¿no? Porque no soy bueno para expresarme, tampoco soy bueno para hablar, así, ¿no? Muchas cosas venían, ¿no? Como Satanás también trabajaba, ¿no? Pero el siervo me decía, como siempre me empujaba, ¿no? Anuncia el evangelio, así, ¿no? Mira, tu célula está que nuevos miembros llegando poco a poco, así, ¿no? Por eso tú tienes que anunciar más el evangelio, así, ¿no? Y solo predica, Dios te va a ayudar, te va a bendecir, así me decía, ¿no? Pues este tiempo también, conociendo a una familia, podíamos como compartir, ¿no? Con toda su familia, así, ¿no? Aunque nunca yo pensé compartir, ¿no? Con toda su familia, así, ¿no? Pero poco a poco así, anunciando el evangelio, podía ver, ¿no? Cuántas almas están escuchando, ¿no? El evangelio, así. Y pues esta palabra, como aquí dice, ¿no? Solo, aquí dice, respondió el centurión, dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, dice, ¿no? Y mi criado sanará, ¿no? Realmente la palabra está la bendición, ¿no? Y realmente en eso yo podía como ver de verdad, ¿no? Aunque mi madre hoy tuvo la entrevista en la visa americana, ¿no? Aunque toda la noche así practicando venía, ¿no? Practicando, ¿no? Así, ¿no? En español, como ella no habla mucho español, sí quechua, ¿no? Y así, ¿no? Le costaba un poco, ¿no? Como memorizar así, pero ella, en vez de que memorice eso, tenía otra más, ¿no? Más seguridad en la palabra que dice en Isaías, si no me equivoco. No temas porque yo estoy contigo, así, ¿no? Y toda la noche así repetía, ¿no? Esa palabra así. Y llegando al cónsul podía como ver, ¿no? De verdad, el consulado había sabido quechua, ¿no? Y le dijo, ¿no? Que hable puro quechua, así. Así ella podía conversar normal, tranquilo, ¿no? Así. Y yo podía ver, ¿no? Como Dios, como permite también, aunque ellos con mi padre, más antes ya como tenieron, ¿no? Otra vuelta, ¿no? Así, ¿no? Pero mi padre ya no quiso esta vez, ¿no? Así, solo mi mamá, ¿no? Uno más, yo quiero intentar, así, ¿no? Y yo por eso estaba muy agradecido, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Solo di la palabra y mi criado sanará. Pues yo también por esto estoy muy contento, ¿no? Porque Dios trabajó mucho en mi familia y
toda casi mi familia ya recibió la salvación, así, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias, hermano, por el testimonio. Hermano de Cochabamba que nos está visitando esta noche, hermano Hernán. También podemos ver la obra de Dios a través de la palabra, puede trabajar perfectamente Dios. ¿Algún hermano, hermana más que quiera compartir su testimonio esta noche? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos, nuevamente. Dios nos permite una noche más para el culto de oración, ¿no? Y bueno, quería compartir, ¿no? El pastor nos compartía la anterior vez Proverbios 27, el versículo 17. Proverbios 27, 17 dice, ¿no? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo, dice. Hoy es Día del Padre, ¿no? Y muchas felicidades a los papás y a los que también van a ser papás. Dios va a permitir, ¿no? Hoy era justo en el colegio de mi hijito, ¿no? Su como agasajo para los papás. Y bueno, mi hijo es muy travieso, así. El lunes, ¿no? Se peleó con una niña y le sacó hasta sangre, así. Y hoy estaba la profesora, creo que dijo no pongan stickers en sus asientos, y no sé si él queriendo hacer la regla sacó los stickers de los niños, así, y se peleó con una niña, así. En ese momento, ¿no? Él alzó incluso su mano, así. Yo no sabía en ese momento qué hacer, ¿no? Luego su mamá, ¿no? Me encontró y me dijo, su hijo así hizo a mi hija, ¿por qué no corrige? O me llamó fuerte la atención, ¿no? Y puede ser algo difícil, ¿no? En ese momento no sabía si reñirle, gritar, pero me hizo recuerdo, ¿no? Mientras le estaba llamando la atención, Daniel, ¿por qué es así, no? Yo de mi infancia fui muy travieso también, terrible, de lo que es mi hijo, el doble todavía creo. Y eso es lo que yo me acuerdo. Aunque mi mamá dice, no, yo era muy tranquilo, no hacía nada a nadie, pero como quien dice, cada quien adora su pan, ¿no? Sí, yo era uno de la fila, el segundo de los más pequeños era. No sé por qué habré crecido tanto, pero así Dios permitió, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado, cuando alguien te dice algo, o sea, si te riñe, tú grítale más fuerte, decían antes. Si alguien te da un golpe, tú le das del doble, hasta agarra una piedra. Y si te da una patada, tú empújale y te escapas. Alguna vez escuché eso, ¿no? Cuando estaba en colegio. Y escuchando así, yo no me animaba a hacer eso, porque tenía miedo, como era pequeño. Cuando una vez un niño de mi curso me molestaba y me molestaba, yo sentía eso, que me molestaba y me molestaba. Cuando recibí eso, ¿no? Tengo que hacer algo peor. Comencé a corretearlo, perseguirlo por todos lados, para que no me moleste. Pero él era rápido y corría. Entonces acordé, tengo que agarrar una piedra. Con la piedra iba detrás de él y ni le alcanzaba ni le llegaba. Un lugar saltamos y yo me quedé porque me lastimé, creo. Y el niño estaba detrás de mí y me lanzó con la piedra justo en mi pie. Así. Justo en mi pie. Así. Mi pie me dolía. Pero para ese tiempo mi pie tenía como una especie de tumor, no sé, una bola se estaba haciendo dentro de mi pie. Justo ahí cayó, ¡pum! Cayó. Cuando cayó, yo dije, no,
de maldito, ¿por qué me ha hecho así? Me ha lastimado mi pie, me ha debido romper. Ya no veía una bola que estaba en mi pie. Me ha debido romper mi pie, voy a ir a quejarme a mi mamá va a hacer justicia, va a demandar. Cuando fui a mi casa, le dije a mi mamá, así un niño me peleé en el colegio y me lanzó con piedras directo, le dije, no le dije que yo le correteé, ¿no? Y así me dio mi pie, así. Me miró mi pie, ¿te ha dado en tu pie? Sí. Pero está bien tu pie, no pasa nada. Tenías algo que estaba creciendo y eso parece que ya no hay, me decía. Parece que estás bien. Más bien gracias a ese niño, me decía. Gracias a ese niño, así. Y yo me decía, ¿eso es bueno, eso es malo? En realidad, al pasar el tiempo, ¿no? Yo comprendo que siempre mi corazón ha estado dentro de mi justicia, así desde muy pequeño. Siempre yo decía, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Pero no hay nada de justicia en mí, voy aprendiendo, ¿no? Y con esta situación tal vez que estoy pasando con mi hijito, o de ser padre, ¿no? Voy aprendiendo cada vez más de la misericordia de Dios. Cuánto Dios nos ama y así también quiere mostrar nuestro corazón. Por eso es muy necesario entender que de nosotros nada bueno sale y Dios muestra nuestra maldad. Por eso siempre estar cerca de Él es muy importante. Y como este versículo que dice, ¿no? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nuestro corazón nos muestra quién somos realmente, ¿no? Así como en un espejo, el cual muestra nuestro rostro. Nuestro corazón es quien refleja lo que realmente somos y tenemos dentro. Sí, muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano, por el testimonio. ¿Algún hermano o hermana más, tal vez? Bueno, a continuación tenemos el video de CLF de Estados Unidos. Vamos a ver el video, hermanos. Sé parte de la Conferencia Mundial del CLF 2025. Únete a nosotros en el Park Hotel, Metaland, Nueva Jersey, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. Vive una experiencia transformadora con sesiones impartidas por las mentes más influyentes del ministerio contemporáneo. Disfruta de momentos de adoración inolvidable, conexión internacional y una exposición ministerial llena de dinamismo. Sobre todo, encuentra fortaleza renovada a través de la palabra de Dios. Inscríbete hoy mismo. Llámanos al 7626-2635 o al 6490-3070. Bueno, esta noche tenemos la palabra de Dios a través del pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Primero, ¿no? Hoy es el Día de Padre. Sí, felicidades a todos los padres. Sí. Sí, luego las madres también va a venir pronto, ¿no? El Día de Madre. Sí, pero hoy día es el Día de Padre. Felicidades primero, ¿no? Todos los padres que están también considerando mi padre también, justo el Día de Padre. Pero poco difícil conversar con mi familia, no contesta, tiene bastante edad, muy avanzada, entonces no se puede contestar, no podemos conversar. Pero todos los padres que están ahora, felicidades. Es grande, ¿no? El padre, su amor, su sacrificio. Sí. Está bien, ¿verdad, no? Sí. Entonces, esta noche vamos a ver
el libro segunda de Timoteo, capítulo 3. Esa noche vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, de este versículo 1 voy a leer. ¿Todos se encontraron? Sí, todos se encontraron. Voy a leer primero, segunda de Timoteo, capítulo 3, de ese versículo 1 voy a leer. Entonces, como domingo hablamos, explicamos, ya todos tienen la Biblia. ¿Siguen alguien no tiene la Biblia? Sí, tenga sí o sí la Biblia, muy importante. Entonces voy a leer, hermanos, ¿sí? Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta el versículo 17 hemos leído. Sí. Desde el lunes empezamos, ¿no? Acá, culto de oración. Entonces estamos continuando. Mañana es último día de culto de oración. Entonces, los hermanos, ¿no? Llegando juntos, oramos. Claro, en el principio tal vez a otra vez oración, o orando Dios va a escuchar. Tal vez, ¿no? Ese surge.
pero mientras juntos orando, uno a uno escuchando de ese hermano, de otro hermano, nos daba otro corazón. Sí, también podía ver, ¿no? Mientras orando. En el principio no pensaba orar estas cosas, pero podía ver Dios estando junto con nosotros, luego Dios dando, ¿no? Más corazones para que oremos. Entonces, hasta mañana es último día de culto de oración. Hoy es miércoles, ¿no? Por eso terminando la prédica, también queremos orar juntos. Entonces, aquí adelantando uno a uno, los hermanos podemos orar. Entonces, primero, ¿sí? Y los hermanos, aquí llegando a la iglesia, y creo que no todos, pero normalmente, ¿no? La mayoría, llegando a la iglesia desean que Dios me ayude, algunos problemas, algunas necesidades, y viene a la iglesia luego escuchando la palabra, luego orando, pidiendo a Dios que me ayude. Y muchos también desean, ¿cierto? Una vez, pastor de Nueva York testificó su testimonio. Entonces, sus testimonios también escuchando, como identificaba mucho mi vida, mi corazón. Llegó a mucho, ¿no? A mi corazón. Entonces, ¿cómo testificaba pastor de Nueva York? Pastor de Nueva York es encargado es de campamento mundial. Entonces, antes de llamar campamento mundial, primer nombre es Global Campamento. Era global, porque fuera de Corea, en otros países, realizando ese tipo de evento, ¿no? Grande. Entonces, es Global Campamento. Luego, después de Global Campamento, Campamento Mundial, así, y llamamos. Entonces, ese pastor es encargado de Campamento Mundial. Entonces, de ese Global Campamento, el pastor era encargado, organizando, programa, todo ese pastor hizo. Entonces, antes de realizar, sí o sí tiene que ver ese lugar. Tiene que ver, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué va a comer? Luego, programa en la mañana, ¿dónde va a escuchar la conferencia? En la tarde, juegos, academia, turismo, ¿a dónde va a ir? Por eso ese pastor todo ya tiene que revisar, chequear. ¿Qué le parece ese cargo? Muy difícil. Sí, yo también cuando no sabía, sí, yo también quiero, porque siempre viaja, luego siempre conoce diferentes lugares del mundo, mejores lugares, pero como hermana ya sabe, ¿no? Hermana parece organizadora, ¿no? Ya sabe. No es fácil eso. Aparentemente viajando, conociendo diferentes países, bueno, ¿verdad? ¿No? Pero cuesta. Entonces ese pastor, viajando casi todo el mundo, chequea en los hoteles, también ahí probando, ¿no? Quedarse, ver qué va a comer, todos. Turismo es playa, donde mercado, todo ya chequeando. Entonces un día pastor te explicó así. Entonces, como por su cargo, viaja todo el mundo, bastante viaje. Entonces, ¿conoce pastor de Nueva York? Aquí vino, ¿sí? Pastor Park, hijo de pastor Park, ¿cierto? ¿Conoce, no? Aquí llegó también a Bolivia, ¿no? Varias veces acompañó al pastor Park, su padre. Alto, ¿verdad, no? También su cuerpo poco gordo, ¿cierto? Entonces, pastor así te explicaba, pastor mismo. Entonces, yo viajando bastante, soy poco alto, también poco gordo. Entonces, siempre viajando, su asiento de vuelo es problema. Entonces, como imagínese cuando viaja internacionalmente, vuelos en el medio tiene 4 asientos, ambos lados 3 asientos. Entonces, ese internacional
el avión poco grande, ¿verdad? ¿No? Aquí vuelo Boa Nacional es 6 asientos. Un lado, 6 asientos. Otro lado, 6 asientos. 3, ¿verdad? ¿No? Así, correcto, ¿no? Pero internacional, más grande. ¿Sí? Porque largo tiempo viaja, luego más cantidad de personas, pasajeros, transporta. Por eso en el medio hay más también. En el medio, ¿cómo? Perdón, 4 o 3. 3 o 4, no me recuerdo, ¿sí? Disculpe, hay en el medio, luego ambos lados también hay. Entonces, pastor, bastante viajando, su asiento siempre, donde es ventana. Luego al lado medio, luego al lado de pasillo, 13 asientos. Entre 13 asientos se sentaba, ¿en qué asiento? Medio, el peor asiento. Y además poco alto, su pierna largo, su estatura. Luego también poco gordo, se siente mucho calor, pastor. Entonces, pastor, cada vez viajando, agarraba, tomaba, porque el asiento económico no puede elegir, ¿verdad? ¿No? Pues cuando empresa de vuelo, cuando designa, ahí ya tiene que sentarse, porque económico. Entonces, entre 3 asientos, un asiento al lado de ventana, en el medio, al lado de pasillo. Entonces, justo siempre su asiento en donde? Medio. Entonces, cada vez quiere ir al baño, por favor, sí, por favor, porque tiene que levantarse, ¿verdad? ¿No? Ese asiento que está al lado de pasillo. Por favor, sí, quiero ir al baño. Entonces, en el día está bien, pero en la madrugada estaba durmiendo, tiene que ya despertar. Señor, tengo que ir al baño. Entonces el pastor se sentía, ¿verdad? ¿No? Mucho peso. Pero más que todo que es en el medio, muy incómodo, porque su estatura no puede extender su pierna. Luego como también se siente mucho calor. Entonces, muy incómodo. Entonces el pastor oró a Dios. Por favor, Dios, usted sabe que yo necesito, ¿no? Viajar cada vez, luego investigar, preparar campamento mundial. Entonces, cada vez viajando, ¿por qué siempre me da un asiento en el medio? Usted me sabe, ¿sí? Mucho calor, muy incómodo, difícil, no puedo dormir tranquilamente. Entonces, orando a Dios, por favor, permite un asiento. ¿Qué asiento más prefiere? Al lado de ventana. No, eso más peor. Al lado de ventana, porque 12 asientos tiene que salir cuando quiere ir al baño, ¿cierto? Entrar, salir y entrar. Los que viajan, ¿no? Frecuentemente, entonces un asiento o preferencia. Asiento preferencia es al lado de pasillo le gusta, ¿sí? Porque puede sentarse, ¿no? Su pierna puede extender. En caso de varones puede ampliar, ¿cierto? ¿No? Su pierna así, luego más cómodo. Luego quiere ir al baño, fácilmente quiere salir, ¿verdad? ¿No? Luego como pasillo es más fresco. Entonces pastor oraba, Dios, usted sabe mi condición. Entonces esta vez viajando otra vez, permíteme, ¿qué asiento? Al lado de pasillo, usted sabe. Oró, luego entró al vuelo, mirando, ¿qué asiento? Otra medio, asiento medio. Dios, yo oré, usted sabe mi condición. Alto, poco gordo, mucho calor. Estoy viajando, no para mí, para el evangelio. Tiene que dar, por favor. Pero otra vez viajando, otra vez oro. Dios, esta vez sí o sí tiene que escuchar de mí. Tiene que dar, por favor. Orando a Dios, luego entrando al vuelo. ¿Qué asiento permitió Dios? ¿Qué asiento permitió? Otra vez medio. Dios, usted sabe.
No estoy viajando para mí, yo estoy viajando, ¿para qué? Para el Evangelio, ese campamento mundial. Muchos jóvenes van a participar. Por esto viajando, necesito revisar, chequear. Por favor, usted sabe a mí. Luego otra vez orando a Dios. Esa última vez, ¿sí? Última vez, Dios, sí, ayúdeme. Luego orando y entro al vuelo. Pero cuando mirando, ¿qué asiento permitió? Otra medio. Dios, otra vez, medio. Mucho hora otra vez. Tiene que sufrir, sudando, calor. Luego por favor, tengo que ir al baño, por favor. Así. Pastor, muchas veces orando a Dios, Dios escuchó o no escuchó. Dios escuchó o no escuchó. ¿Qué escuchó, hermanos? ¿Qué escuchó? Pastor, ¿oró? ¿Qué oró? Pasillo. Pero permitió o no permitió. Medio, asiento medios. Pastor no puede entender. Creo que no es voluntad de Dios que viaje así. Dios no me ama, así mucho pensamiento. Pero así cada vez viajando, cada vez ¿en qué asiento se sentó? En el medio. Entonces cada vez orando, Dios, ¿escuchó o no escuchó? Dios no escuchó. Entonces así varias veces, muchas veces orando, pero se sentaba en el medio, su asiento en el medio. Hace años viajando, algo sucedió. Un milagro sucedió. ¿Qué milagro sucedió? Un día, y subió al vuelo. Pero ese día se sentó. ¿En dónde se sentó? En el medio se sentó. Muy raro, pero milagro. No sintió nada de incomodidad. Muy cómodo, dice. Imagínense, años viajando. Muchas, no es una vez, varias veces viajando, siempre sentado. ¿En qué asiento? Medio, acostumbrado. Ya acostumbrado. Muy cómodo, duerme tranquilamente. Después pastor te explicó. Dios formó en mi corazón. ¿Qué formó? No importa cualquier asiento al lado de ventana, en el medio o al lado de pasillo. Cualquier lugares pueda dormir, pueda sentirse cómodo. En nuestra vida, hermano, ¿cierto? Ora, sí, por favor, ayúdeme, ¿verdad? ¿No? ¿No ayuda? ¿Por qué Dios dice? No soy su hijo. Si yo voy a devolver la salvación hacia alguien, dice. Sí, ¿verdad? ¿No? Broma ya no. La salvación tan grande. Entonces, pastor te explicaba. Quería tanto tiempo quería. ¿Qué asiento quería? Al lado del pasillo, eso. Pero Dios no dio. No dio. Pero más grande cosa dio Dios. ¿Qué dio? Formó su corazón. No importa, ¿sí? Asiento al lado del pasillo, medio o a la ventana. Cualquier asiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué asiento, hermanos? Cualquier asiento se sienta en el corazón del pastor. Tranquilo, cómodo. ¿Sí, verdad, no, hermanos? Ese corazón. Entonces, cualquier viaje ahora, ¿sí? Al lado de ventana, ¿cómo se siente? Cómodo. Al lado de pasillo, hay más gracia, ¿verdad? ¿No? Ay, Dios formó el corazón. Nosotros, nuestra vida también, hermanos, después de recibir la salvación, viniendo, escuchando la palabra, llevando la vida de creencia. Cuando Dios, ¿verdad? ¿No? Bendice, Dios ayuda, ¿cómo se siente? Ay, soy espiritual, soy hijo de Dios, feliz, así se siente. Pero algún día no funciona nuestra vida. Sufre, problema, no funciona. ¿Cómo se siente? Ay, ¿por qué eso me permite?
que tengo culpa. Luego queja, murmura. Entonces, esa vida de creencia llevando, imagínense, hermanos. Nuestra vida siempre funciona bien. O de vez en cuando también ve, ¿no? Problemas, situaciones. Cuando eso sucede, cada vez va a quejar, cada vez va a murmurar. Pero cada vez, Dios, ¿por qué eso va a hablar? Pero Dios guió al pastor. Dios guiando al pastor estaba formando su corazón. Para que sea, ¿cierto, no? Para que sea un siervo de Dios. Como sea, donde sea. ¿Sí? Dando ese corazón, ¿verdad, no? A esa situación también. Si Dios permitió, Dios va a solucionar. Dios va a hacer. Luego en su corazón eso se formó. Sí. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo también un día escuché ese testimonio. Me identificaba mucho. Yo también cuando orando a Dios, en mi vida, ¿verdad, no? Yo leo la Biblia. Luego yo predico bien la palabra. Qué bien, feliz Dios está conmigo. Pero un día, ¿sí? Durmiendo tarde. Luego sale mi carácter feo. Luego también pelea. Luego de mi boca sale contra iglesia, contra siervo. ¿Qué? Porque ¿qué está pasando en mi vida? Luego, si queja, murmura, ¿verdad, no? Pero en mi vida también, igual que como pastor de Nueva York, Dios, igualito que pastor de Nueva York, guía cada uno de nosotros. Tal vez ustedes no se sienten, no pueden ver esa guía de Dios. Más que todo Dios quiere formar. ¿Qué quiere formar? Nuestro corazón. No depende de las situaciones. No depende de esta persona que me ayuda bien. Esta persona no me ayuda bien. Entonces esta persona me ayuda bien, ¿cómo va a tratar? Como mi amigo, ¿cierto? Gracias. Pero una persona que me trata mal, ¿cómo va a hacer? Como enemigo, ¿cierto? ¿No? Entonces depende de la situación. Pero Dios, ¿sí? Guiando a nosotros, cada uno de nosotros, ante ustedes, ¿sí? Cualquier problema, situación llega. Pero Dios, esa situación también Dios va a solucionar. Si cualquier asiento puede dormir. Cualquier asiento. El lado de ventana, en el medio, al lado de pasillo. Cuando se sienta, ¿qué hace? ¡Qué bien! No se siente incomodidades, ¿verdad, no? Hoy día al lado de ventana, gracias a Dios. Estoy bien. En el medio de asiento también. Estoy bien. Muy feliz. ¿Sí? No se siente mal, ¿verdad? ¿No? Sí. Igual en nuestra vida también. Una persona me ayuda, me trata bien, me exalta. Qué bien, gracias a Dios. Una persona, enemigo, me menosprecia, me humilla también. Aún así, Dios va a solucionar. Dios va a cambiar esa situación, ¿verdad? ¿No? Sí, así Dios guiando a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Pero alguien cuando se sienta al lado de la ventana, Dios, ¿hasta cuándo me va a permitir? Así va a hablar. Poco falta, ¿cierto? ¿No? Dios se está guiando. ¿Hasta cuándo me va? ¿Hasta cuándo así me va a guiar? Tal vez. ¿Hasta cuándo va a suceder estas cosas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga corazón, ¿verdad? ¿No, hermanos? Hasta que forme. Dios está trabajando cada uno de ustedes. También Dios guiando a mí se tardó mucho. Yo también igual. Que maduro. No había sensibilidad. Solamente permita al lado de ventana, ahí apuntando, Dios, ¿por qué así? ¿Por qué a mí nomás eso? Pero pasando mucho tiempo, podía entender, ¿verdad? ¿No? Cuando hay buenas situaciones también, confía en Dios. Cuando permita mala situación también, eso también Dios va a cambiar. Sí, ahí. Entonces, cualquier situación llegando ante su vida, ¿usted cómo va a vivir?
Como igual que pastor. Hoy día en el medio asiento, ¿cómo? Tranquilo, ¿verdad? ¿No? Descansa bien. Al lado de ventana también, tranquilos, cómodos. Al lado de pasillo, más bien, más feliz, ¿cierto? Toda parte, reconociendo en Dios, puede llevar. Hoy, segunda de Timoteo, ¿no? Timoteo hemos leído. Aquí leyendo versículo 1. Ya, voy a leer, hermanos. También debes saber esto. Tiene que saber, dice, tiene que saber. ¿Qué dijo la Biblia? Oh, hermanos, esta noche tiene que saber esto, dice. Ya, muy importante, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios dice, usted tiene que saber eso. ¿Sí? Si no es importante, ¿así va a hablar Dios? No va a hablar. Ya, ustedes tienen que saber esto. ¿Sí? Luego hablando a Dios. Ya que tiene que saber que en los postreros días vendrán tiempos de peligrosos. Entonces, ¿qué dice Dios? En los postreros días vendrán tiempos de peligrosos. Explica sobre tiempo de peligrosos. Tiempo de peligrosos, ¿qué está hablando? Tiempo de angustiosos. Tiempo de sufrimientos. Bastante. Sí, eso. Por eso tiene que saber ahora, ¿verdad? ¿No? Estos. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo eso? En los postreros días vendrán tiempo de peligrosos. Ya vamos a ver, versículo 12 entonces. ¿Qué es tiempo de peligrosos? Ya usted también, escuchando, puede identificar, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? A ese tiempo, ¿qué tiempo está hablando? Porque tiempo de peligroso está hablando, ¿cierto? ¿No? Tiempo de peligroso, ¿qué es? Angustios, bastantes. Sufrimientos, ¿verdad? ¿No? Luego explica, ¿sí? Versículo ya 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, amando a mí mismo, ¿por qué llega tiempo de peligroso, hermanos? Una pregunta. ¿Usted ama a sí mismo? ¿Ama mucho? Pero la Biblia, ¿por qué dice? Tiempo de peligrosos. ¿Qué tiempo es? Si hombre ama a sí mismos, va a llegar. ¿Qué va a llegar? Angustiosos. Sí, sufrimientos. Va a llegar, dice. Tal vez no pueden entender, ¿no? Esa parte. No podemos entender. Pero primero sale primero. Primero, si hombres amadores de sí mismos. Luego, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Otras personas todo entendemos, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí que dice ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entendemos, ¿verdad? ¿No? Estas personas. Pero ¿por qué primera parte sale hombres amadores de sí mismos? Eso más peor, más sufrimientos, que tal vez no podemos entender, amando a mí mismo, ¿por qué? ¿Sí? Va a sufrir, va a llegar. Ya versículo 4. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Porque todas estas cosas, ¿sí? ¿Por qué tiempo de peligrosos habla? ¿Sí? ¿Por qué bastante angustiosos? Amando a mí mismo, ¿qué hay problema? Ya, una pregunta. ¿Usted también ama a sí mismo? ¿Cómo ama? ¿Poquito ama o cómo? Mucho ama. ¿Puede ser así explicando? ¿Usted cómo ama a sí mismo? ¿Cómo puede explicar? Yo amo a mí mismo. Un ejemplo. Un ejemplo. Duermo mucho. ¿Cómo puede explicar yo amo a mí mismo? Mis comodidades. Ya, ¿cómo puede explicar un ejemplo? ¿Sí? Y amando a mí mismo, ¿qué quiere decir? Que ustedes desea, piensa, ¿verdad? ¿No? Da favor siempre. ¿Sí? A mí da favor. A mí da favor. Porque ama a mí mismo. Por ejemplo, hoy es culto, ¿verdad? ¿No? Pero si ando ahí en el alto, hay paros. Entonces, difícil, ¿verdad? ¿No? Luego hay culto, ¿verdad? Culto de oraciones, sabiendo, pero hay paro. Entonces, no hay auto. Luego, difícil caminar. Entonces, ¿qué prefiere? Da favor. ¿A dónde da? A mí da favor primero. ¿Cierto, hermanos? Luego para ofrendar a Dios, diezmar a Dios también. A este mes, poco sueldo, reducción. Ahora difícil. Entonces, ¿qué hace? Mis necesidades también, todo hay. Entonces, según esa situación, usted en vez de ofrendar, diezmar a Dios, primeramente, ¿a quién da favor? ¿A quién? A sí mismo usted. Pelea. ¿Con quién pelea? Con un hermano pelea. Peleando, ¿sí? ¿Por qué usted no hace caso? ¿Usted por qué me menosprecia? ¿Pelea o no pelea? De vez en cuando. De vez en cuando pelea. Peleando usted, ¿a quién da favor? Soy malo. ¿Por qué yo hablé así? ¿Sí? Soy malvado. ¿Así habla? ¿Y usted a quién da favor? Ya, 3 cosas hablamos, ¿no? Si hablaría más esta noche, ya más sabe. ¿Amando a quién? ¿Amando a quién? A sí mismos. ¿Sí? Entonces, cuando amando a mí mismo, ¿por qué llega tiempo de peligrosos? ¿Sí? Angustiosos, sufrimientos. Porque aquí explica. Aquí un versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Más que de Dios, ama a quién? A mí más ama. Por eso siempre da favor a mí, a mí, mis razones. Luego, ¿sí? Vive para sí mismo, ¿verdad? Aparentemente bueno, ¿sí? Pero la Biblia dice, es muy peligroso. Sí, esa parte. Por ejemplo, amando a nosotros, ¿verdad? ¿No? Amando a nosotros. Entonces nosotros amando cuando estudia bien, sale altos puntos, entra a la universidad. ¿Cómo se siente? Ama mucho, ¿verdad? Feliz, ¿verdad? ¿No? Ya. Pero cuando no estudió bien, reprobó, no entró a la universidad, ¿cómo se siente? Es triste, luego rabia,
otros entraron a la universidad, pero yo no entré. ¿Y por qué se siente rabia? Claro, no ha podido lograr, pero ¿por qué tanto se siente rabia? Porque ama, ¿verdad? ¿No? ¿Entiende, hermanos? Ama a mí. Por eso no logrando, ¿verdad? No logró. ¿Ve? Si mi condición, mi situación no alcanza lo que él desea. Llega, ¿qué llega? Rabia, ¿verdad? ¿No? Aquí creo que tiene matrimonio. Entonces, esposa mirando su marido tiene su alcance ahí. Mi marido debe ser ese nivel, ¿cierto? Pero no llega a su nivel. ¿Cómo se siente? Usted soltera, soltera, ¿cómo? ¿Ya entendieron aquí, esposas? Ya, esposa tiene su marido, ¿verdad? ¿No? Esposa espera a su marido que sea ese nivel, pero su esposo no llega, muy bajo nivel llega. ¿Cómo se siente? Se enoja mucho, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se enoja mucho? Que no llega. ¿Por qué quiere que llegue a ese nivel? Ama, ¿cierto? Ama. Misma manera. Esposo también tiene su nivel, ¿no? Su esposa que sea así. Pero llega a su nivel, no llega a su nivel. Cuando no llega, también se enoja, ¿verdad? ¿No? Llega. ¿Por qué? Porque todo eso. En vez de entender, creo que mi esposo así nomás, así ha nacido. En vez de entender, más tiene que tener. Porque no llega, ¿cierto? No llega. Porque desea que sea mi marido. Ya aquí, leyendo, hermanos, y cuando sí hace bien, cuando ve todo bonito, está bien. Pero cuando no llega a su nivel, donde desea, ¿verdad? No logra, eso llega, como queja, murmura, rabia, ¿cierto? Yo pienso mi nivel ahí, pero yo no todo hago bien, ¿cierto? Mirando mi nivel muy bajo. Entonces, mirando esas situaciones, mí mismo también me enojo mucho. ¿Hacia quién enoja? Se enoja. Hacia mí mismo. Qué tonto así dice, qué feo. Qué feo. Luego, a mí mismo suncha mucho, ¿verdad? ¿No? Condena. ¿Y por qué eso hace? Porque ama a sí mismo. Amando mucho, él considera, ¿verdad? ¿No? Debe llegar a ese nivel. Así debe vivir, así debe hablar, así debe hacer. Pero no alcanza todo, ¿verdad? ¿No? Por eso aquí leyendo en la Biblia, aquí 4. Ama, dice, ama más que Dios ama, más que Dios ama. Por eso llega tiempo de peligroso. Tiempo de peligrosos. No tenemos capacidad de amar a nosotros mismos, aunque deseamos, pero no tenemos condición. No tenemos capacidad, todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? No se puede dar mi persona. No se puede. Desde ahí llega muchos sufrimientos. Pero en el día de postreros, la gente, ¿cómo es? Más ama a sí mismo, más ama a sí mismo, más que a Dios. Entonces ese sufrimiento más va a ser grande, dice. Sí, no sé si puede entender ustedes. Sí, entonces esta noche, ¿por qué yo hablo ese capítulo? Tal vez usted amando a sí mismos más que Dios. Toda la vida vive para sí mismos, más quiere para mí. Entonces,
pasando el tiempo va a haber ese más sufrimientos, más angustia va a haber. Pero nosotros de ahí, escuchando la palabra, yo amaré a Dios. ¿Cómo? ¿Quién más ama a nosotros? Aparentemente, teóricamente pensamos, ¿no? Yo amo a mi verdad, usted verdad, ¿no? Pero usted condena, no condena, ¿cómo explicamos, verdad, no? Usted mismo también, ¿qué hace? Golpea a alguien, golpea. Porque no alcanza, ¿verdad, no? Sí, según su nivel. Pero leyendo la Biblia, sale, ¿sí? ¿Quién más ama a nosotros más que nosotros? Claro, un matrimonio, esa parte va a entender. Entre matrimonio tienen los hijos, ¿verdad, no? Los padres también aman a sí mismos. Pero ¿a quién ama? A los hijos. ¿Cómo ama a los hijos? Más que a mi cuerpo ama, ¿cierto? Padres, madre, ¿verdad, no? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber? Porque yo quiero dormir, ¿verdad, no? Pero el bebé llora en la madrugada. ¿Qué hace la madre? Despierta, aunque quiere dormir en la madrugada. ¿Quién quiere despertar en la madrugada? Pero ahí despierta. Luego, ¿qué hace? Da pecho, leche. ¿Verdad, no? Limpieza, más peor, ¿verdad, no? Si el bebé, ¿cómo hace sus necesidades? Ay, ensucia, ¿verdad, no? Entonces, mis cosas están bien, por lo menos yo puedo limpiar mis cosas, ¿verdad, no? Pero las cosas de otra persona, disculpe esa manera hablando, ¿sí? Disculpe. Las cosas de otra persona usted quiere limpiar. ¿Por qué se ríe usted? No quiere, ¿verdad, no? Pero cuando ve los hijos, lo limpia, ¿verdad, no? Todo limpiando, manchando su mano, todo, ¿sí? Luego aquí vamos a ver, siendo la mujer, quiere mostrar ante las personas, ¿cómo quiere mostrar una mujer fea, una mujer hermosa? ¿Cómo quiere mostrar? Hermosa así quiere mostrar, ¿verdad, no? Pero teniendo su bebé, ¿puede mostrar? ¿Puede mostrar así? Sí, es difícil eso. Es un sacrificio grande. Que ama más que su cuerpo. ¿A quién ama? Su hijo, ¿verdad, no? Su bebé. En la Biblia también explica. Y más ama a nosotros. ¿Quién más ama a nosotros? Más que nosotros. Aunque yo pienso, yo amo a mí, ¿verdad, no? Pero hay alguien más que yo ama a mí. ¿Quién? Dice la Biblia. Dios, Jesús hablando. ¿Usted eso puede creer? ¿Está cansado? Parece ahora. Si usted más ama cansancio por eso. ¿No? Está cansado ahora. En la Biblia leyendo explica. Aunque nosotros pensamos, amamos a mí mismos, pero alguien, uno que más ama que nosotros. Como el padre, la madre ama a su hijo, ¿verdad? ¿No? Más ama. Pero el hijo piensa, ¿qué piensa el hijo? Papá y mamá, aunque me ama, pero no tanto. Piensa, él más ama a sí mismo, pero los hijos no entienden el corazón de padre, madre. Padre, madre más ama a su hijo, ¿verdad? ¿No? Más que él. Pero eso sabe o no sabe los hijos. ¿Cuándo sabe? ¿Cuándo sabrá? Cuando sea el papá. Él también lo mismo va a hacer, ¿cierto? Aquí la Biblia también, hermanos. Dios mucha parte muestra su amor hacia nosotros. Pero nosotros, leyendo, escuchando, no entiende.
ese corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Dios hasta a su Hijo matando nos ama. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Yo más amo a mí mismo. Por eso, ¿qué hace? Siempre da favor a mí, mis razones. Por eso no puedo ir a la iglesia. Por eso así. Ama a mí mismo. Pero Dios más ama a nosotros. Ya, Romanos sale, ¿no? Romanos ya vamos a ver. ¿Sí? Usted tiene el libro de Romanos, capítulo 8. Ya, 8:32, ¿verdad? ¿No? Aquí sale. Primero, ¿sí? Primero Romanos 5:8 voy a leer, ¿sí? Voy a leer Romanos 5:8 voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces así confirma su amor hacia nosotros, ¿verdad? ¿No? Aún somos no es buenos, no somos justos, pero aún pecadores. ¿Qué quiere decir? Mintimos contra Dios, enemigo de Dios. Así estaba viviendo, pero Dios, ¿cómo mostró su amor? Enviando su Hijo amado y mató por nosotros. Entonces, ¿quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede hacer? Yo tampoco puedo hacer, ¿verdad? ¿No? Para mí así no puedo. Yo tampoco puedo hacer. Pero como Dios, así enviando su Hijo por nosotros. Ya aquí puede ver, hermanos, Dios cómo ama a ustedes. ¿A Dios cómo ama a ustedes? ¿Está cansado, hermanos? ¿Sí? Ya escuchando, ya casi terminó. Luego ya Romanos capítulo 8, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, el que no escatimó ni a su propio Hijo es por nosotros. Entonces, nosotros leyendo, escuchando la palabra, nosotros pensamos, yo amo más a mí mismo. Pero en la Biblia, leyendo, escuchando, hay uno que más ama a nosotros. Es Dios. Jesucristo es más ama a nosotros. Por eso la Biblia habla, en el tiempo de peligroso que es, nosotros amamos a mí mismo más que ¿quién? Que Dios. ¿Qué quiere decir? Dios hasta su Hijo puede dar a nosotros. ¿Qué cosa no quiere dar más, verdad? ¿No? Dios está preparado para nosotros. Pero nosotros, pisoteando a Dios, menospreciando, luego piensa que yo amo más que Dios, yo, ¿sí? Por eso, dando a favor a nosotros, sigue a nosotros. Si logra bien, se siente feliz, pero no logra bien, frustra, frustra, muchos afanes, ¿sí? Condenaciones, mucho llega en nuestras vidas. ¿Por qué esa vida llega? Que ama a mí mismo más que Dios. Hermanos, la Biblia dice, Dios ama más que ustedes, a ustedes, ¿verdad? ¿No? Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Aún yo quiero vivir para mí, pero esa vida es peligroso. Yo seguiré a Dios, porque Dios ama a mí más que mi persona. Sí. Así, siguiendo a Dios, Dios va a guiar. Amén, hermanos. Dios va a bendecir, Dios todo va a permitir. Pero muchas personas, no, yo amo más a mí, más que Dios. Yo prepararé para mí, dice. Pero Dios ya preparó para ustedes, para nosotros. Más grandes. ¿Quién va a preparar Jesucristo para nosotros? Nadie. ¿Sí?
Dios preparó. 자, aquí, 자, un versículo leyendo terminamos. 자, segunda de Timoteo, ¿no? Capítulo 3. Aunque queremos hablar, ¿no? Cada un versículo, pero ya vamos a ver. Aquí, ya, un versículo 5. Ya que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 7. Ya 7 usted puede leer. ¿Ya encontraron? Ya 1, 2 y 3. Porque aquí versículo 5 leyendo tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir? Teóricamente, aparentemente, ¿qué tiene? Pues aparentemente, ¿qué tiene? Piedad. Parece cristianos, parece salvos, hermanos. Pero negarán la eficacia de ella. No practica, hermanos. No practica. ¿Sí? Teóricamente sabe bien. ¿Sí? Apariencia tiene piedad, ¿verdad? ¿No? Habla la palabra. Viene a la iglesia. Lee la Biblia. Predica el Evangelio. Luego compartiendo. Pero negarán, dice. ¿Quién negarán? Negarán. ¿Qué negarán? No quiere aprender, no quiere aplicar en la vida, solo habla bonito. Dios me ama más que yo. Luego en su vida uno a uno, desde horario, tiempo, usando mi 24 horas. Anteriormente yo usaba 20 horas para mí. Entonces poco a poco practica en nuestra vida. ¿Cómo practica? Yo 20 horas usé para mí, para Dios 4 horas. Entonces poco a poco, ¿cómo es? Practicar, aplicar, ¿verdad? ¿No? Dios me ama, más que yo. Yo también quiero vivir. Antes 20 horas usé para mí, ahora 19 horas. Después 18 horas, después 17 horas usando, menguando, reduciendo. Luego para Dios, ante 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Ensayar y practicar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dios ama, eso no olvide, eso no más voy a hablar. Dios ama mucho. ¿Sí? Para usted, más que usted que ama a sí mismo, ¿verdad? No, jamás incomparables. Esa noche no olvide eso. Por eso ya reducir, vivir para mí, eso reducir. Alguien, ¿sí? Dios me menosprecia, Dios está menospreciando. Yo quiero hablar, no, ¿por qué me menosprecia? Tengo razón, quiero hablar. Antes yo hablaba. ¿Usted qué sabe a mí? Luego yo también. Usted más peor. Ahí hablamos. Pero si Dios me menosprecia, recibiré. Que Dios tiene razón. Dios más sabe que yo. Luego, reducir. ¿Qué reducir? Vivir para mí. Eso. Amando a mí mismo. Reducir. Un golpe 24 horas no puede, ¿cierto? Cuando vive, genial, pero eso creo que es poco difícil. Por eso, ¿cómo es? Poco a poco. Aplicar en nuestra vida, aprender. Luego, vivir para el Señor, para Dios. Entonces, en su vida, eso no olvide. Dios ama. ¿Cómo ama a ustedes?
más que ustedes. Eso no olvide esta noche. Dios más ama. ¿Sí? Si esta noche hasta aquí compartimos, si esta noche culto de oración, pues aquí puede poner púlpito, ¿no? Aquí medio. Primero voy a orar. Luego uno a uno, ¿sí? Voluntariamente desea orar. Aquí adelantando, puede orar. Sí, aquí puede poner púlpito. Entonces voy a orar primero, ¿no? Voy a orar. Luego uno a uno, si voluntariamente desea orar, adelantando y puede orar. Dios Padre, esta noche escuchamos muchos tiempos, aunque escuchando el Evangelio, también bastantes recibiendo, escuchando la palabra de Dios dentro de la iglesia. Sí, y teóricamente sé, también entiendo, Dios ama a mí. Iglesia guiando a mi vida mejor que mi guía. Muchas veces yo también. Pero cuando alguna situación aparece en mi vida, en vez de seguir a Dios, recibir la guía de la iglesia, más rápido yo decido mi guía, mi propia guía. Mis razones, porque yo pensaba, escuchando mi manera, mis pensamientos, me va a ayudar. Luego mi vida será mejor. Pero siempre esa vida llevando, sí, como el resultado muy diferente. Yo pensaba, verdad, viviendo para mí estará bien. Ganará bien, luego vivirá felizmente. Porque yo amo a mí. Luego yo doy a favor siempre a mí. Pero cada vez amando a mí mismo. El resultado más triste. Luego me llega mucha rabia, también enojos, porque no lograba bien, siempre no hacía bien. Dios Padre, esta noche escuchando, llegarán, dice, en el tiempo de los peligrosos, tiempo de angustiosos, tiempo de sufrimientos. Pensando esta palabra, si fracasa, por eso sufre, no logra por eso, pero leyendo la Biblia, que mi persona ama a mí mismo más que a Dios. Aún Dios mostró su amor a través de Señor Jesucristo, enviando su Hijo, luego en su Hijo Jesucristo cargando nuestras maldades, nuestra rebeldía, nuestras enemistades contra Dios. Si hablaría todas las cosas, ¿verdad? Muchos sucios, inmundos, tantas cosas, cargando en Jesús. Luego Dios llevó a la cruz. Luego ante todo el mundo, como crucificó a su Hijo amado Jesucristo. Dios Padre, todo el mundo conocemos ese corazón de Dios. Esa noche, una vez más escuchando, Dios más ama a nosotros, más que nosotros. Muchas veces mi pensamiento engañando, yo amo más a mí, más que todos. Aún soy cristiano, salvos. Aún Dios mandó su Hijo por mí, por nosotros. Pero yo amo a mí más que Dios. Luego puedo lograr viviendo para mí. Pero Dios Padre, de verdad, viviendo de esa manera, más sufrimientos, más angustiosos, más se siente vacío en nuestra vida, en mi corazón. Pero cuando escuchando la palabra de Dios, recibiendo la guía de la iglesia, de siervos, rara vez, escuchando la guía de Dios, la guía de iglesia, podía ver, estaba muy agradecido, estaba muy feliz, porque podía ver mi vida tan sucia, muy egoísta. Pero como una vez escuchando la guía de Dios, la guía de iglesia, cómo me da esa gracia,
esa misericordia, ese agradecimiento. Dios Padre, esta noche, culto de oraciones. Desde el lunes empezamos, mañana último día de culto de oración. Deseamos todos los hermanos unirnos, orar juntos, buscando a Dios. Aún se ve muchas dificultades, situaciones. En ese tiempo, aquí en nuestro país Bolivia, también tenemos, Dios, bastantes situaciones. No hay dólares. Por esa situación provoca muchas situaciones. Mucha gente también mirando cómo el precio ya ha subido, muchos. Luego por la situación de desastres naturales, el camino, mucha lluvia, en verdad, sí, más difíciles. Dios Padre, pero Dios ama nuestro país. Aunque nosotros solo vemos situaciones, tampoco podemos hacer nada. Pero Dios, usted puede ayudar, cambiando nuestro país, bendiciendo nuestro país, para que todas las personas puedan vivir felizmente, agradeciendo a Dios. Dios Padre, aún nosotros y vivimos en este mundo, pero ahora diferente porque tenemos nuestros hijos. Aún nosotros sufrimos, pasamos esas dificultades, pero nuestros hijos sin saber. También, si no, sin fe, ¿cómo va a superar esas situaciones? Dios Padre, nosotros pedimos a Dios, usted ama nuestro país Bolivia, todas las situaciones que está pasando, falta de combustible, la economía, de todas las cosas, usted puede solucionar todos. Ayude a nuestro país, ame también a nuestro país. Usted puede solucionar. Luego también aquí La Paz estamos, sigue buscando un lugar. Luego queremos comprar. Dios Padre, usted esa parte también, usted más desea que nosotros. Luego los hermanos, cada uno de los hermanos tiene diferentes situaciones. Entonces estas situaciones también Dios esta noche acercándose cada uno de los hermanos que tiene problemas, situaciones, dando su fe, dando su amor, que entienda. Entonces todos los hermanos vivirán glorificando a Dios. Luego no amando más a sí mismos, amando a Dios, siguiendo a Dios con la iglesia junto va a llevar. Dios Padre, tenemos mucha esperanza de usted, de su iglesia, de sus siervos. Esa noche mientras orando uno a uno, Dios atentamente va a escuchar. Dios está con nosotros. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, voluntariamente, ¿no? Uno a uno, orando, si oramos. Padre, gracias Dios por el campamento que nos has permitido. La visita del siervo siempre es una bendición, Dios. Como testificaban los pastores, nunca antes un campamento ha dejado tantos frutos, Dios. Una iglesia tan pequeña, pero tú te apiadaste de ese lugar y tantas almas has permitido que reciban la salvación, Dios, que puedan participar, congregarse. Así bendice esa ciudad, al ministro que está dirigiendo, a Evangelista Josué, Dios. Dale de tu gracia y de tu misericordia. Te agradecemos por todos los frutos que nos has permitido durante ese tiempo. Ha sido una bendición poder ser partícipe, Dios, verte tan cerca, como has
permitido todas las cosas, Dios. Aún después del evento nos has permitido más todavía actividades para poder participar y otros jóvenes también puedan llegar, Dios. Así, Dios mío, te agradecemos por la vida del siervo de Dios. Tú cuida, por favor, Dios mío, su vida, su salud. Cuida a Samonín, Padre. Ya lleva más de 60 años orando y trabajando por nosotros, Dios. Si el Evangelio ha llevado hasta este lugar es también por la fe del siervo, Dios. Tú tanto amas, Dios mío, a tu siervo, que has permitido que la iglesia se pueda levantar en más de 100 países, Padre. Somos el fruto del siervo de Dios también, Padre. Yo no entendía así, pero toda la palabra que escuchamos es para hacernos más cercanos al siervo de Dios. Él es el que más refleja la imagen de Cristo, Dios. Así te agradecemos por su vida y por la iglesia. Aún por nuestra vista siempre es difícil y es imposible, pero dejando de lado a nuestro punto de vista, Dios, como es más importante amar ese amor con el que tú nos has amado, Dios. Tú entregaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, por nosotros, Dios. No hay un amor más grande que eso, Dios. Es solamente mirando ese amor, permítenos vivir el resto de la vida, Dios. Así cuida también Pastor Andrés, Samuel y Luz, cuida a su familia, Padre. Cuida a tus ministros que están impartiendo el Evangelio por todas partes, Dios. Así te agradecemos por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos ha dado la salvación, Señor, para poder trabajar con cada uno de nosotros, para usarnos como instrumento, para llevar sus buenas nuevas hacia los confines de la tierra, Señor. Gracias por cada uno de los siervos, por también Pastor Oxopar, Señor. Usted puso en su corazón para que todos podamos recibir así su palabra, Señor. Solamente por Jesucristo hemos recibido la salvación, por ese amor incondicional el cual Él tiene hacia nosotros. Gracias, Señor, porque usted derramó su sangre en el Calvario y nos ha cubierto con su sangre preciosa, Señor, para que todo el mundo pueda ver su gracia, su amor, Señor, y que todo el mundo pueda tener también esa salvación. Cuán necesario es para su iglesia el poder tener un lugar, un terreno, Señor, con los proyectos que usted tiene, Señor. Y usted quiere avanzar grandemente con la paz, con Bolivia mismo, Señor, con Sucre, Cochabamba, todos los lugares, todas las ciudades, todos los pueblos. Usted quiere llevar su evangelio para cada sitio, Señor. Gracias, Señor, porque usted está trabajando grandemente con su pueblo, con su iglesia, Señor, y así nos permite también poder buscar y encontrar su palabra, su paz, Señor, su amor, Señor. Realmente nosotros no merecemos, mas usted por su misericordia nos permite estar en su iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, y también usted permitirá para que la iglesia pueda seguir creciendo aún más, Señor. Pueda también así preparar nuestros corazones para estar dispuestos a su evangelio, Señor. Nuevos siervos también que puedan integrarse, Señor, para llevar su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha mostrado su amor a cada uno de nosotros. También permita a cada uno el poder llevar su palabra y su evangelio, Señor, llevando las buenas nuevas a donde usted nos lo permita, Señor. Señor, realmente a veces nosotros estamos en nuestra comodidad por amor a nosotros mismos, pero usted quiere sacarnos de ahí, de nuestra conformidad, para poder llevar su palabra, Señor, para usarnos como instrumentos.
Gracias, Señor. Y usted también permita más que el terreno, Señor, más hermanos para que puedan escuchar su evangelio, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, por sus siervos también, Pastor Andrés, Misionera Luz también. Usted nos ha permitido unos grandes siervos, Señor, para llevar su palabra, para que así también puedan guiar nuestros corazones. Señor, también por mi familia, usted permita avanzar mirando solamente los ojos puestos en su evangelio, Señor. Gracias, Señor, se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, todo lo que hemos escuchado esta noche, Señor, es su misericordia, Señor mío, porque usted nos ama, Señor, nos ama. Pero hay veces el diablo nos engaña, Señor, como hace rato dijo su siervo, Señor. Como hace rato dijo cierto, Señor, no queremos ser ni estimados ni menospreciados, Señor. Pero ese es amarse a sí mismo, dijo, Señor, su siervo. De verdad, Señor, usted es el único sabio, Señor, que sabe del amor, Señor. En cambio nosotros, de verdad, Señor, somos como niños, Señor, Padre. Necesitamos su guía, Señor, su palabra. Por eso a través de sus siervos usted siempre nos está compartiendo su palabra. ¿Por qué? Porque nos ama, Señor. Porque somos su hechura, Señor mío. Padre Santo, ayúdanos siempre, Señor, con este corazón. Como usted mismo dice, Señor, que engañoso y perverso. De verdad, bendito Dios. Pero aún así, Señor, aunque conocemos esa palabra, pero siempre el pensamiento nos trata de desviar, Señor, y nos desvía, Señor. Pero usted, Señor, usted siempre está, Señor, como hoy día escuchando, Señor, su palabra. Como hoy día escuchando su palabra, Señor. Padre bendito, usted siempre está delante de nosotros como atrás, Señor, como el pueblo de Israel que salió de Egipto, Señor. Sus ángeles iban delante, Señor, como en la retaguardia, Señor. Padre, pero los israelitas, aunque estaba con usted, Señor, siempre estaban, Señor, hablando mal, Señor. Padre Santo, de verdad, Señor, escuchando esta noche, de verdad, Señor, el diablo es más astuto que cualquier otra cosa, Señor. Por eso, a través de su pensamiento siempre nos trata de engañar, Señor, nos trata de desviarnos, Señor. Pero usted siempre estará con nosotros, Señor, siempre, Señor. Por eso queremos agradecerlo, Señor, esta noche, porque usted nos ama, por eso envió a su Hijo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor mío, por sus siervos que están sobre toda la tierra. Así también, Señor, por los evangelistas, seminaristas y tanto los hermanos y las hermanas, Señor. Padre bendito, por favor, ayúdenos siempre. Solo usted nos puede ayudar, Señor, a través de su palabra. Padre bendito, gracias, Señor mío, por estas palabras tan hermosas, llenas de vida, llenas de esperanza, Señor.
Gracias, Señor. Así oramos y así se lo agradecemos en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, esta noche hasta aquí nosotros no oramos. Mañana último día de oración, ¿no? Los hermanos anunciando, participamos juntos. Luego en ese tiempo, Pastor Oxpa está en África, ¿no? Reunión con presidentes de África, 2 países. Entonces hay mucha gente que está escuchando el Evangelio a través de su siervo. También pido, ¿no?, su salud. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminamos, ¿no?, saludando a los hermanos. Libremente puede compartir y regresar. Hasta mañana los hermanos. ¿Sí? Hasta luego.